Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de la Junta de Andalucía. Volumen 2. Te damos la bienvenida a Ediciones Rodio, audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de la Junta de Andalucía. Temario. Volumen 2. Muchas gracias. Tema 17. El presupuesto concepto. Los principios presupuestarios. El presupuesto por programas. El ciclo presupuestario. Elaboración, aprobación y rendición de cuentas del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 1. El presupuesto, concepto y caracteres. 1,1. Concepto de presupuesto. Al concepto de presupuesto debemos aproximarnos desde el contenido que encierra el derecho financiero. Derecho financiero, que es la rama del derecho público, que tiene por objeto regular la actividad financiera de la hacienda pública. Se entiende por actividad financiera la actividad encaminada a la obtención de ingresos y la realización de gastos, con los que poder subvenir la satisfacción de determinadas necesidades colectivas, e.j., servicios públicos. El derecho financiero se articula a su vez en dos grandes ramas del derecho, como son el derecho tributario y el derecho presupuestario. La base constitucional que sustenta tal clasificación se encierra en el contenido del importantísimo art. 31 de la Constitución Española, CE. Derecho financiero. Derecho tributario. Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre. Art. 31,1c. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Tributos. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. Derecho presupuestario. Ley General Presupuestaria 47/2003, de 26 de noviembre. Art. 31,2c. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Presupuesto. Figura 1. El derecho financiero en la Constitución Española. El presupuesto es el instrumento jurídico político utilizado por las administraciones públicas para la elaboración de planes, entendidos como previsiones de recursos y empleo de los mismos en un período de tiempo perfectamente delimitado, que permitan la consecución de los fines previstos para la intervención pública en el ámbito económico. Neumark lo define como el resumen sistemático confeccionado en períodos regulares de las previsiones, en principio obligatorias, de los gastos proyectados, así como de las estimaciones de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos. Por lo tanto, la institución del presupuesto responderá a: es el plan económico de la hacienda pública para un periodo determinado de tiempo. Incluye los recursos de un determinado ente público, cómo se obtienen y cómo se emplean. Como principio básico de la política social y económica, el art. 40,1 de la Constitución indica que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. La Constitución Española de 1978 dedica el título 7 a la economía y hacienda, arts. 128 al 136. La Constitución española en su título 7
comienza reconociendo la función pública de la riqueza en el art. 128,1. Toda la riqueza del país en sus diversas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Siguiendo el resto del título 7, dedicándose a regular los aspectos fundamentales de la hacienda pública, destacando los siguientes aspectos. Título 7 de la Constitución Española, Arts. 128 al 136. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. Participación en la empresa y en los organismos públicos. Desarrollo del sector económico. Planificación de la actividad económica. Bienes de dominio público. Potestad tributaria. Los presupuestos generales del Estado. Principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El Tribunal de Cuentas. Figura 2. El art. 133 y 134 son desarrollos de los contenidos de los arts. 31,1 y 31,2 de la Constitución Española de 1978. Art. 133c, como desarrollo del art. 31,1 de la CE. Origen del derecho tributario, establece la potestad para establecer tributos y con ella la institución del tributo, del impuesto y de la tasa. 1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley. 2. Las comunidades autónomas y las corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes. 3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley. 4. Las administraciones públicas solo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes. Art. 134c. Desarrollo del art. 31,2c. Origen del derecho presupuestario y del presupuesto. 1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los presupuestos generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. 2. Los presupuestos generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal, y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. 3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado, al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. 4. Si la ley de presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Concepto de prórroga. 5. Aprobados los presupuestos generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario. 6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. 7. La ley de presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea. 1,2. Notas características del presupuesto. Como desarrollo del contenido del art. 31,2c. Contamos con la Ley General Presupuestaria, Ley 47/2003 de 26 de noviembre. La definición legal del presupuesto se incluye en el art. 32 de la Ley 47/2003, indicando que los presupuestos generales del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal. Característica temporal asociado principio de anualidad. Las notas del presupuesto que sustancian su existencia son: expresión cifrada, en cuanto que el presupuesto es una manifestación expresa de una información que emplea como unidad de cuantificación la moneda del Estado. Expresión conjunta,
al habilitar en un único documento el conjunto de previsiones de ingresos, así como el límite de crédito para la ejecución de las correspondientes competencias y fines de las entidades integrantes del sector público. Expresión sistemática. Puesto que la propia Constitución de 1978 establece en el art. 134 el procedimiento de elaboración del presupuesto. Presupuesto que deberá atender además a los requerimientos exigidos por el contenido del art. 135 de la CE, en cuanto al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera. Expresión anual, definida por el contenido del art. 34 de la LGP, por el que el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, y a él se imputarán los derechos económicos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el periodo de que deriven. Las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de diciembre, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o en general, gastos realizados dentro del ejercicio y con cargo a los respectivos créditos. 2. Los principios presupuestarios. Podemos indicar que los principios presupuestarios constituyen una parte fundamental en una gran parte del marco normativo que viene a regular la institución del presupuesto, desde como no podía ser de otra manera, la propia Constitución española, la Ley General Presupuestaria, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, o el propio texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública, entre otras. En cuanto a nuestra Constitución española de 1978, en adelante CE, estos principios presupuestarios están recogidos a lo largo de todo su articulado, entre los que destacamos los siguientes. Eficiencia en la asignación de los recursos. A este principio se remite el artículo 31,2 de la CE que cita lo siguiente: el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Legalidad. Los presupuestos anuales del Estado se aprueban mediante ley. En relación con este principio del artículo 134 de la CE, se pueden destacar las siguientes incidencias. Que el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, con una antelación mínima de 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. En caso de que la ley de presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Aprobados los presupuestos generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. Competencia, en materia presupuestaria y según el art. 134,1 de la CE. Corresponde al Gobierno la elaboración de los presupuestos generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. Anualidad. El artículo 134 de la CE indica expresamente este carácter señalando del siguiente modo: los presupuestos generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal, y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado, al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. Si la ley de presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Unidad. De conformidad con el artículo 134,2 de la CE, los presupuestos anuales del Estado incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal, y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. Estabilidad presupuestaria 1. Introducido por la reforma de la Constitución Española de 27 de septiembre de 2011. BOE 27 de septiembre y vigente desde el 27 de septiembre de 2011,
y recogido en el artículo 135 de la CE. 1. Todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. 2. El Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos en su caso por la Unión Europea para sus Estados miembros. Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las comunidades autónomas, en relación con su Producto Interior Bruto. Las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario. 3. El Estado y las comunidades autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. El volumen de deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en relación con el Producto Interior Bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. 5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las administraciones públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará: a. La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas administraciones públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos, y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse. B. La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. C. La responsabilidad de cada administración pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias. Control. La CE se refiere al control presupuestario atribuyéndole al Tribunal de Cuentas la fiscalización de las cuentas económicas del Estado. Conforme al artículo 136 de la CE. 1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la cuenta general del Estado. 2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por este. El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido. 3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces. 4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas. El desarrollo del contenido del art. 135,5 de la CE tuvo su fruto en la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, estableciendo los principios rectores, que vinculan a todos los poderes públicos, a los que deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público, orientada siempre y en todo momento a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, como garantía del crecimiento económico y la creación de empleo. Citamos a continuación los principios que desarrolla dicha ley. Principio de estabilidad presupuestaria art. 3 LOEPSF. La elaboración,
aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley, se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas la situación de equilibrio o superávit estructural. Se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero. Principio de sostenibilidad financiera, ART. 4 LOEPSF. Las actuaciones de las administraciones públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea. Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad. Para el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera, las operaciones financieras se someterán al principio de prudencia financiera. Principio de prudencia financiera. Principio aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las entidades locales y de las comunidades autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, según el cual solo se podrán concertar operaciones de endeudamiento y de derivados financieros en los términos que se establecen en resolución aprobada por la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. El principio de prudencia financiera exige el cumplimiento de un conjunto de condiciones en las operaciones financieras para minimizar su riesgo y coste. Principio de plurianualidad, ART. 5 LOEPSF. La elaboración de los presupuestos de las administraciones públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley se encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecución de los presupuestos, de conformidad con la normativa europea. Principio de transparencia ART. 6 LOEPSF. La contabilidad de las administraciones públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley, así como sus presupuestos y liquidaciones, deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia. A este respecto, los presupuestos y cuentas generales de las distintas administraciones integrarán información sobre todos los sujetos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley. Las administraciones públicas suministrarán toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley o de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo, y garantizarán la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento de datos. Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, ART. 7 LOEPSF. Las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público. Principio de responsabilidad ART. 8 LOEPSF. Las administraciones públicas que incumplan las obligaciones contenidas en esta ley, así como las que provoquen o contribuyan a producir el incumplimiento de los compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa europea, o las disposiciones contenidas en tratados o convenios internacionales de los que España sea parte,
asumirán en la parte que les sea imputable las responsabilidades que de tal incumplimiento se hubiesen derivado. En el proceso de asunción de responsabilidad a que se refiere el párrafo anterior se garantizará, en todo caso, la audiencia de la administración o entidad afectada. Principio de lealtad institucional, art. 9 LOEPSF. Las administraciones públicas se adecuarán en sus actuaciones al principio de lealtad institucional. Cada administración deberá valorar el impacto que sus actuaciones, sobre las materias a las que se refiere esta ley, pudieran provocar en el resto de administraciones públicas. Respetar el ejercicio legítimo de las competencias que cada administración pública tenga atribuidas. Ponderar en el ejercicio de sus competencias propias la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a otras administraciones públicas. Facilitar al resto de administraciones públicas la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias y, en particular, la que se derive del cumplimiento de las obligaciones de suministro de información y transparencia en el marco de esta ley y de otras disposiciones nacionales y comunitarias. Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que el resto de administraciones públicas pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias. Por su parte y para terminar, hacer mención al contenido de los artículos 8, 9 y 10 del TRLGHPJA, en cuanto a que recogen el núcleo de principios que regirán en el presupuesto andaluz y que integran a los anteriores. Dentro de los principios rectos de la actividad económico-financiera, en relación a los gastos públicos incluidos en el presupuesto de la Junta, se realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía y a los principios de solidaridad y territorialidad, art. 8 del TRLGHPJA. Junto con los anteriores, el artículo 9 del TRLGHPJA promulga los principios eminentemente presupuestarios, indicando que la administración de la Hacienda de la Junta de Andalucía estará sometida a los siguientes principios. A. De estabilidad presupuestaria. B. De eficiencia y economía. C. De coordinación, transparencia y eficacia en la gestión. D. De presupuesto anual. E. De unidad de caja. F. De intervención de todas las operaciones de contenido económico. G. De contabilidad pública, tanto para reflejar toda clase de operaciones y resultados de su actividad, como para facilitar datos e información en general que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones. H. De no afectación de los ingresos. Los recursos de la Junta de Andalucía se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados. Las cuentas de la Junta de Andalucía se rendirán al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, de acuerdo con las disposiciones que regulan las funciones de estas instituciones, serán censuradas por las mismas y sometidas al control del Parlamento de Andalucía. Cerrando esta batería de principios, el contenido del artículo 11 del TRLGHPJA, que recoge el principio del presupuesto bruto, entendido como los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán al presupuesto por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos liquidados o ya ingresados. Se exceptúan de lo anterior las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por el tribunal o autoridad competente. Este artículo ha sido desarrollado posteriormente en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en adelante LEPSF, en la Ley 47/2003 de 26 de noviembre General Presupuestaria, LGP en adelante, en el ámbito estatal y en el TRLGHPJA, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 3. El presupuesto por programas. Con la finalidad de evaluar la adecuación y validez de los programas de gasto respecto de los objetivos perseguidos y sus necesidades financieras, conforme a las prioridades de las políticas de gasto y dentro de las disponibilidades financieras establecidas,
La clasificación funcional por programas nos señala qué finalidad y qué objetivos se pretenden cumplir con dicho crédito. Así, para el cumplimiento de dichos objetivos se agrupan los créditos en distintos programas dando lugar a la clasificación funcional. Los programas de gastos, en materia presupuestaria, van a proporcionar una clasificación adicional a los créditos para gastos. Programas que se interrelacionan con cada uno de los objetivos que aglutina el art. 10 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, Lo 2/2007, 19 de marzo, y que desarrollan las hasta 36 competencias, exclusivas compartidas ejecutivas de aplicación del derecho comunitario, que alberga el art. 46 y siguientes de dicho estatuto. Los programas de gasto aportan respecto a los créditos para gastos, partidas presupuestarias de gastos, información al respecto de los objetivos, prioridad en su dotación, en coherencia con las directrices definidas por el Consejo de Gobierno, en el marco de los objetivos de la presente orden de elaboración del presupuesto de cada ejercicio y considerando su impacto en los escenarios futuros. Partida presupuestaria regulada en la Orden de Contabilidad Pública aprobada por la Consejería competente en materia de Hacienda, en fecha 19 de febrero de 2015. El presupuesto de la Junta de Andalucía para cada ejercicio se elaborará atendiendo prioritariamente, entre otras actuaciones, dirigidas a definir los objetivos de los diferentes programas presupuestarios de forma clara y concreta, y establecer indicadores presupuestarios pertinentes y relevantes, orientados a medir la consecución de aquellos, así como a incorporar, desde una perspectiva integral, el enfoque de género en la definición de los programas y la documentación presupuestaria, tanto de las secciones como de las entidades instrumentales, tomando en consideración las recomendaciones derivadas de las auditorías de género. Durante la elaboración del presupuesto, la Dirección General de Presupuestos podrá incluir nuevos programas o modificarlos, a propuesta de cada consejería o por iniciativa propia, cuando su justificación esté acreditada. Los anteproyectos de presupuesto para la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas y de régimen especial deberán grabarse anualmente en el módulo de elaboración del presupuesto, incorporándose una memoria explicativa del contenido de los programas que van a ejecutar y de las principales novedades que presentan en relación con los del ejercicio vigente. Los programas de gastos tienen reflejo dentro de la partida presupuestaria de gastos, dentro de la denominada como clasificación funcional por programas. Clasificación compuesta por 2 dígitos y una letra. Grupos función y programa. Grupo 0, deuda pública. Grupo 1, servicios de carácter general. Grupo 2, protección civil y seguridad ciudadana. Grupo 3, seguridad, protección y promoción social. Grupo 4, producción de bienes públicos de carácter social. Grupo 5, producción de bienes públicos de carácter económico. Grupo 6, regulación económica de carácter general. Grupo 7, regulación económica de la actividad y los sectores productivos. Grupo 8, relaciones con otras administraciones. 4. El ciclo presupuestario. Elaboración, aprobación y rendición de cuentas del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Procedimiento de elaboración del presupuesto. El art. 35 del TR, LGHPJA, regula el procedimiento de elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía y se desarrolla para 2023, por medio de la Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se dictan normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2023, ajustándose el procedimiento de elaboración del presupuesto sea las siguientes reglas. El Consejo de Gobierno aprobará cada año, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda, el marco presupuestario a medio plazo que servirá de referencia para la elaboración del presupuesto anual. Las consejerías y los distintos órganos, instituciones, agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el art. 33,2c. De esta ley y consorcios, con dotaciones diferenciadas en el presupuesto de la Junta de Andalucía, remitirán a la consejería competente en materia de Hacienda, antes del día 1 de julio de cada año,
los correspondientes anteproyectos de estado de gastos, debidamente documentados, de acuerdo con las leyes que sean de aplicación y con las directrices aprobadas por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de Hacienda. Del mismo modo, y antes de dicho día, las distintas consejerías remitirán a la competente en materia de Hacienda los anteproyectos de estado de ingresos y gastos y, cuando proceda, de recursos y dotaciones de sus agencias públicas empresariales referidas en el art. 33,2f. De esta ley, sociedades mercantiles del sector público andaluz, y de las fundaciones y otras entidades indicadas en el art. 31. Así como los anteproyectos de presupuestos de los fondos carentes de personalidad jurídica. El estado de ingresos del presupuesto de la Junta de Andalucía será elaborado por la consejería competente en materia de Hacienda, conforme a las correspondientes técnicas de evaluación y al sistema de tributos y demás derechos que hayan de regir en el respectivo ejercicio. El presupuesto se ajustará al límite de gasto no financiero que apruebe el Consejo de Gobierno a propuesta de la consejería competente en materia de Hacienda, y su contenido se adaptará a las líneas generales de política económica establecidas en los planes económicos vigentes, y recogerá la anualidad de las previsiones contenidas en los programas plurianuales de inversiones públicas establecidas en los mismos. Las consejerías y los distintos órganos, instituciones, agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el art. 33,2c, y consorcios adscritos con dotaciones diferenciadas en el presupuesto de la Junta de Andalucía, adaptarán en su caso los estados de gastos remitidos, conforme a las previsiones del anteproyecto. Del mismo modo, deberán comunicar a sus entidades instrumentales adscritas la financiación que les corresponde, de acuerdo a lo previsto en el art. 58,5. Cuando las normas de organización y funcionamiento de las agencias y consorcios adscritos recojan la aprobación de los anteproyectos de estados de gastos de sus presupuestos, dicho acto se realizará por los órganos que tengan atribuida esta competencia en las diferentes entidades, una vez adaptados en su caso los estados de gastos remitidos, conforme a las previsiones del anteproyecto. El estado de gastos incluirá una dotación diferenciada de crédito para atender, cuando proceda, necesidades inaplazables de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto, que se recogerá con la denominación de fondo de contingencia, con base en los referidos anteproyectos, en las estimaciones de ingresos y en la previsible actividad económica durante el ejercicio presupuestario siguiente. La consejería competente en materia de Hacienda someterá al acuerdo del Consejo de Gobierno, previo estudio y deliberación de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, el anteproyecto de ley del presupuesto, con separación de los estados de ingresos y gastos correspondientes a la Junta de Andalucía y sus instituciones, y de los relativos a sus agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el art. 33,2c de esta ley y sus consorcios. Como documentación anexa al anteproyecto de ley del presupuesto, se remitirá al Consejo de Gobierno. A. La cuenta consolidada del presupuesto. B. La memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente el anteproyecto, comparado con el presupuesto vigente. C. La liquidación del presupuesto del año anterior y un avance de la del ejercicio corriente. D. Un informe económico y financiero. E. La clasificación por programas del presupuesto. F. El informe de evaluación de impacto de género. G. El anexo de inversiones con los proyectos de inversión de las consejerías, agencias administrativas, agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz, consorcios, fundaciones y demás entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma de Andalucía. H. El anexo de personal, incluyendo al personal de las consejerías, agencias, consorcios, sociedades mercantiles del sector público andaluz, fundaciones y demás entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Procedimiento de aprobación o prórroga en caso contrario del presupuesto. Art. 11, 36 y 37, TRLGHPJA.
Respecto al envío del proyecto de ley de presupuestos al Parlamento y la prórroga de los presupuestos por no aprobación del proyecto de ley en su fecha. De conformidad con lo previsto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, corresponde al Parlamento de Andalucía el examen, enmienda, aprobación y control del presupuesto de la Junta de Andalucía. Principio de competencia para la aprobación del presupuesto, art. 11 del TRLGHPJA. El proyecto de ley del presupuesto y la documentación anexa se remitirán al Parlamento de Andalucía al menos 2 meses antes de la expiración del presupuesto corriente, para su examen, enmienda y aprobación. Remisión del proyecto de presupuestos a la sede parlamentaria, art. 36 del TRLGHPJA. Si la ley del presupuesto no fuera aprobada por el Parlamento de Andalucía antes del primer día del ejercicio económico que haya de regir, se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio inmediatamente anterior, con la estructura y aplicaciones contables del proyecto remitido, en su caso, hasta la aprobación y publicación del nuevo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. La prórroga no afectará a las operaciones de capital y financieras, correspondientes a programas y servicios no incluidos en el anexo de inversiones del presupuesto del ejercicio que se prorroga. Tampoco afectará a transferencias corrientes que no se relacionen con el funcionamiento de los servicios. La prórroga del presupuesto art. 37 del TRLGHPJA. La ejecución y liquidación del presupuesto. Los arts. 12, 13, 14 y 15 del TRLGHPJA recogen las competencias del Consejo de Gobierno, Consejería competente en materia de Hacienda CCMH, Consejerías, Agencias Administrativas y de Régimen Especial, las Agencias Públicas Empresariales del art. 68,1b, de la Ley 9/2017 de 22 de octubre y los consorcios, en cuanto al presupuesto. El art. 52 del TRLGHPJA se centra en regular la ordenación del gasto, indicando que corresponde a las personas titulares de las distintas consejerías aprobar los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los casos reservados por la ley a la competencia del Consejo de Gobierno, así como autorizar su compromiso y liquidación e interesar de la consejería competente en materia de Hacienda la ordenación de los correspondientes pagos. Con la misma reserva legal, compete a las personas titulares de la presidencia o dirección de las instituciones, agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el art. 2c, y los consorcios tanto la disposición de los gastos como la ordenación de los pagos relativos a los mismos. La consejería competente en materia de Hacienda podrá imputar al presupuesto de gastos de la consejería, agencia administrativa, agencia de régimen especial, agencia pública empresarial comprendida en el art. 2c, o consorcio afectado, las obligaciones de pago no atendidas a su vencimiento que hubieran ocasionado minoración de ingresos o incremento de gasto por compensaciones de deudas o deducciones sobre transferencias efectuadas por otras administraciones públicas. A tal efecto adoptará, asimismo, los acuerdos y dictará las resoluciones que procedan para la adecuada contabilización de los respectivos gastos e ingresos, realizando estas actuaciones en el ejercicio en el que se produzcan. El art. 54 del TRLGHPJA regula lo que será la ordenación de los pagos. Corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de Hacienda las funciones de ordenación general de pagos de la Administración de la Junta de Andalucía. Art. Que se desarrolla, entre otros, por el Decreto 197/2021, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la Gestión Recaudatoria. La consejería competente en materia de Hacienda podrá establecer directrices a los entes referidos en el art. 52,2 del TRLGHPJA para el ejercicio de sus funciones de ordenación de los pagos y ejercerá la supervisión de su cumplimiento con el objeto de garantizar las exigencias establecidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El control del presupuesto. Art.
11 del TRLGHPJA regula las competencias del Parlamento de Andalucía. De conformidad con lo previsto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, corresponde al Parlamento de Andalucía el examen, enmienda, aprobación y control del presupuesto de la Junta de Andalucía. Art. 107 del TRLGHPJA al respecto de la formación de la cuenta general. La cuenta general de cada año se formará antes del 10 de julio del siguiente y se remitirá al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, para su examen y comprobación antes del 31 de julio. A efectos de lo dispuesto en los dos apartados anteriores, las entidades cuyas cuentas deban integrarse en la cuenta general de la Comunidad Autónoma de Andalucía deberán presentar a la Intervención General de la Junta de Andalucía sus cuentas, debidamente aprobadas por el respectivo órgano competente, antes del 10 de julio del año siguiente a aquel al que se refieran, en la forma que establezca el citado centro directivo.